Buenas noches, equipo latino. Vamos entonces hoy a tener un tema bien interesante que tiene que ver con los azúcares. ¿Es el azúcar vital para la vida? ¿Nosotros debemos consumir azúcares? Llama la atención que a nivel mundial hay un público que está sufriendo de diabetes. La diabetes es un problema, es una pandemia. Ya se le llama inclusive pandemia por la cantidad de personas que la están padeciendo a nivel mundial, donde el organismo se sube la cantidad de glucosa en la sangre. La glucosa es el azúcar de la sangre. Sube a unos niveles tan altos que inclusive estos niveles pueden dañar la vista, los riñones y otros órganos del cuerpo. En vista de eso, muchas personas han optado por evitar totalmente los azúcares, inclusive los carbohidratos. Entonces, ¿es sana esa decisión? No consumir nada que tenga azúcares. Me han llegado pacientes que me dicen que el médico le prohibió hasta comer frutas. No pueden comer nada dulce. Y por otra parte, está también aquellas personas que están haciendo una dieta keto, una dieta cetogénica. ¿Qué tan saludable es este tipo de dieta? ¿Se puede hacer? ¿No se puede hacer? Allí también están involucrados los carbohidratos, que es la principal fuente de glucosa en la sangre. Y la glucosa es la principal fuente de energía para que inclusive pueda respirar cada célula de nuestro cuerpo. Por eso que es importante que entendamos muy bien cómo funciona el metabolismo, cuál es la ruta metabólica de los alimentos, en este caso los carbohidratos, inclusive cuál es la ruta metabólica de la glucosa que está en la sangre. ¿Qué debe ocurrir con la glucosa que está en la sangre? Y cómo todo esto es tan importante para la salud actual y futura. Porque vamos a ver las consecuencias que pudiera haber si alguien decide no consumir carbohidratos en una dieta keto o la mínima cantidad de carbohidratos. ¿Qué puede ocurrir? En el proceso de todo esto, así como nosotros respiramos, cada célula de nuestro cuerpo respira. Y ya vamos a ver todo el proceso y la ruta de la respiración celular. ¿Qué tiene que ver la glucosa, que es el azúcar de la sangre? ¿Qué tiene que ver con la respiración celular? Lo vamos a ver hoy. Y si llegase a escasear la glucosa, ¿hay algunas otras alternativas que la célula pueda hacer para seguir respirando y no morir? Eso lo vamos a ver hoy. Para iniciar, entonces vamos a dirigirnos, vamos aquí a compartir pantalla, para entonces empezar a ver. Vamos a ver acá. Ok, listo. Creo que ya ahí se ve en pantalla. Listo. Primero vamos a tratar de identificar qué es un azúcar, qué son los azúcares. Muchas personas, cuando uno le dice el término azúcar, se le viene en mente es la azúcar blanca, la azúcar refinada. Señores, ese es un tipo de azúcar que el hombre inventó y refinó. En la naturaleza hay varios tipos de azúcares naturales que son buenos y son saludables. Me da risa porque investigando sobre el tema, encontré un artículo que decía
hay azúcares buenos y azúcares malos. ¿Cuáles son los azúcares buenos? Los que produce la naturaleza. ¿Cuáles son los azúcares malos? Los que produce el hombre. Yo dije, bueno, bien interesante esa definición, interesante. Así mismo es. Los azúcares de la naturaleza que ésta produce juegan un papel importantísimo en nuestra salud. Y ya vamos a ver cómo es importante este tipo de azúcares. Por ejemplo, el azúcar está incluido dentro de los carbohidratos. Recuerden que hay tres macrocomponentes de la alimentación. Tres, que son los carbohidratos, las proteínas y las grasas. Eso nunca se nos debe olvidar. Hay tres macroelementos, macrocomponentes que debe haber en una comida. Debe haber carbohidratos, proteínas y grasa. Y hay otros dos microcomponentes que son las vitaminas y los minerales. Así de sencillo. Eso es lo básico para una alimentación balanceada. Dentro de los carbohidratos están los azúcares. De hecho, los carbohidratos se dividen en simples y complejos. Así de sencillo. En los, en los simples, allí vamos a encontrar varios tipos de azúcares, que es la glucosa, la fructosa, galactosa, maltosa y sucralosa, entre otros. Hay varios azúcares que son carbohidratos simples y hay otros que son azúcares más complejos, se llama complejo, pero no tiene ese dulce como los otros, que son las maltodextrinas, almidón y varios tipos de fibra. Este tipo de azúcar que produce la naturaleza no son malos, pero como todo, debemos cuidar las cantidades para que no se exceda ninguna de estos azúcares que nos pueda producir daño. Recordemos que muchos nutrientes son buenos, pero si hay una sobrealimentación, si hay una cantidad excesiva de algún componente de los nutrientes, así sea bueno, esto puede resultar perjudicial para la salud. Siempre debe haber un equilibrio en todos estos nutrientes macro y nutrientes micro. Tiene que haber siempre un equilibrio en todo esto. Lo mismo aplica para los azúcares. Y para darle un ejemplo, la vitamina A, la vitamina A es buena. Todos sabemos que la vitamina A es buena. Pero si llegamos a tener una sobredosis de vitamina A, eso pudiera traernos más consecuencias negativas si no la tenemos. Es mejor no tenerla que tenerla en abundancia, demasiado. Por eso es que siempre debe haber un equilibrio. Lo mismo aplica con los azúcares. Los azúcares deben estar en nuestra dieta diaria. Deben estar como parte de los carbohidratos. De hecho, muchos carbohidratos en su ruta metabólica se transforman en glucosa en nuestro organismo. Así es sencillo, que es un azúcar. Son azúcares, bueno, no vamos a confundir la sacarosa o la azúcar de mesa. Esta azúcar sí es verdad que calorías vacías, lleno de químicos y esta sí hace daño. Todo lo que tiene que ver con los azúcares de mesa, lo que el hombre ha producido, varios tipos de carbohidratos en azúcares refinados y ultra refinados con varios componentes químicos, inclusive que son dañinos para la salud, para llevarlo al punto que quede en esta textura blanca y atractiva y bastante dulce. Estos son los que hay que evitar. Estos tipos de azúcares añadidos que el hombre ha hecho.
Pero recordemos que en la naturaleza hay azúcares que son buenos en su equilibrio. Ahora, repasando lo que dijimos al comienzo, en nuestra dieta diaria, en una comida completa, debe haber carbohidratos, proteínas y grasas. Así de sencillo. No debe faltar ninguno de los tres. Si llegase a faltar uno, ya la comida no es completa. Y aparte de estos macronutrientes, debe también haber vitaminas y minerales. Pero hoy nos vamos a concentrar en estos tres macronutrientes. ¿Por qué? Porque estos tres macronutrientes son claves para la vida. Si los tres no están en nuestra dieta, simplemente nos morimos. No hay vida. No es compatible con la vida el que nos alimentemos y que no haya carbohidratos, proteínas y grasa. Así de sencillo. ¿Cuál es el rol o el papel principal de estos tres macronutrientes? El de los carbohidratos es darnos energías, exclusivamente darnos energía. Ese es el papel de ellos. El combustible de la vida. Las proteínas, su rol principal es la reparación y crecimiento celular. Y las grasas son importantes también para absorción de varias vitaminas. Importantísimo. Pero algo que quiero que sepan desde un comienzo, ahorita, es que los tres, los carbohidratos, las proteínas y las grasas, son combustible para el cuerpo. Los tres nos dan energía, los tres. Pero el papel principal de la producción energética en la respiración celular son los carbohidratos. Si llegase a ocurrir una carencia en nuestro organismo de los carbohidratos, se activa unos mecanismos de emergencia en el cuerpo, que ya lo vamos a explicar, y el cuerpo empieza entonces a sacar la energía de las grasas. Si llegase a ocurrir una emergencia más allá, que no hay ni carbohidratos ni grasas en el organismo para crear energía, entonces él recurre como última instancia a las proteínas. Es por eso que ustedes ven que alguien que, por ejemplo, tenga cáncer de estómago, alguien que tenga cáncer de estómago, es imposible hacer ya el metabolismo de los carbohidratos para formar glucosa. Y la glucosa es la que alimenta, es el combustible de las células para que cree energía, los carbohidratos. Alguien que tenga cáncer de estómago ya no puede metabolizar carbohidratos para producir glucosa, que es el combustible de la célula. Ya no puede hacerlo. El organismo, en un mecanismo de defensa y de emergencia, recurre a las grasas. Recurre a las grasas. Y a través de un mecanismo que se llama cetosis, para hacerlo más sencillo, desde allí entonces empieza el cuerpo a cambiar y en vez de usar glucosa, utiliza entonces eh, productos de la cetosis de las grasas. Y allí entonces deja de usar la glucosa. Cuando la grasa se termina en el cuerpo, porque ya la persona no hay metabolismo porque hay cáncer en el estómago, por ejemplo, cuando ya se termina ya las grasas en el cuerpo, recurre al final a sacar entonces la energía de los músculos que está la proteína. Ya la proteína que queda en el cuerpo, la reserva que está en los músculos, empieza a utilizarla para poder respirar la célula y para poder crear energía. Cuando ya se acabe la
energía proveniente de las proteínas que están en los músculos, se acabó la vida. Si ven lo que está ocurriendo, ¿qué es lo que hace el organismo en primera instancia? Saca la energía de los carbohidratos. Si no hay, busca las grasas. Si no hay grasa, busca las proteínas de los músculos y cuando se acabe, se murió. Hasta ahí llegó la vida, así de sencillo. Es importante que entendamos esta ruta de la respiración celular del cuerpo. Fíjense, aquí lo vemos en un gráfico. Los tres, los carbohidratos, la proteína y los grasas, son capaces de producir combustible para que la célula respire. Y aquí ven, el carbohidrato se transforma en azúcar, que es la glucosa. Ese va a ser el combustible para que la célula respire. Si no hay carbohidrato, entonces recurre a las grasas. Las grasas tienen una serie de ácidos grasos que entonces va a ser el combustible de la célula para poder respirar. Y si no ocurre eso, entonces va a la última instancia. Los aminoácidos que están en la proteína se transforman en el combustible para que la célula respire. ¿Cómo se llama ese combustible? Ahí está, se llama acetilcoenzima A. Y quiero que tengan en mente ese combustible, acetilcoenzima A. Al final, este combustible llamado acetilcoenzima A es el responsable, es el combustible ya que el cuerpo refina para que la célula respire. Acetilcoenzima A. ¿De dónde viene el acetilcoenzima A? Viene de la glucosa. Si no hay glucosa en el cuerpo, lo saca entonces de los ácidos grasos. Si no hay ácidos grasos, lo saca de los músculos, en última instancia. Pero al final es la acetilcoenzima A. Quiero que tengan ese nombre, que lo anoten por allí, porque es importante. Acetilcoenzima A es finalmente el combustible que va a entrar en la célula para que se produzca el ciclo de Krebs o el ciclo del ácido cítrico, que es parte de la respiración para que el cuerpo pueda producir ATP, que es la energía. ATP es energía. Ahora, vamos a hablar de la respiración celular. Noten bien. ¿En qué consiste la respiración celular? En tres etapas. Glucólisis, ciclo de Krebs y por último, fosforilación oxidativa. Esos son los tres pasos que hace la célula para respirar. Hay que hacerlo, si no se muere la célula. Hace primero una glucólisis, luego viene el ciclo de Krebs, luego viene la fosforilación oxidativa. Vamos a ver esto ahora en un gráfico. Aquí está. Señores, todo empieza con la glucosa. Aquí está, todo empieza con la glucosa. ¿De dónde viene la glucosa? De los carbohidratos, de los azúcares, del azúcar que está en la sangre, producto del metabolismo de los carbohidratos. Ahí todo empieza, señores, con la glucosa. Allí vamos a ver ya de una vez lo importante de la glucosa. La glucosa tiene que pasar por un proceso de glucólisis. Dijimos que era glucólisis. La glucólisis es el primer paso de la respiración celular, la glucólisis. Entonces, la glucólisis va a hacer de que la glucosa se divida en dos piruvatos, en dos. A partir de entonces, cada piruvato va a entrar en el ciclo de Krebs. ¿Cómo va a entrar? Bueno, este piruvato, a través de una enzima, se va a convertir en acetilcoenzima A. Recuerden, señores, este es el combustible. Acetilcoenzima A, que proviene de la glucosa. Este es el combustible. Cuando ya en la célula, digamos
en la célula, en el citoplasma celular, la glucosa se divide en piruvato, entonces el piruvato entra en la mitocondria. Y a partir de este momento, todo ocurre dentro de la mitocondria. La mitocondria es la central de energía que está en la célula. La central de energía. Allí va a entrar el piruvato y dentro de la célula entonces se va a convertir en acetilcoenzima A. Y este acetilcoenzima A entra en el ciclo de Krebs. Se va a unir a la al oxalacetato. Así de sencillo. Al oxalacetato que está dentro de la mitocondria. Recuerden, acetilcoenzima A es el principal combustible que realmente entra en el ciclo de Krebs y en la respiración celular. Ténganlo por ahí presente, acetilcoenzima A. Entonces, una vez que entra el acetilcoenzima A, dentro de la mitocondria, se une, en este caso, se va a unir al oxalacetato. ¿Qué pasa? Cuando se une el acetilcoenzima A con el oxalacetato, ocurre un ciclo, señores, un ciclo. No nos vamos a detener a hablar lo que pasa aquí en el ciclo, porque esto es bioquímica y es bien complejo e interesante. Esto es todo un mundo que ocurre aquí en el ciclo de Krebs. Pero sí quiero que se lleven esto en mente. La glucosa se transforma en acetilcoenzima A dentro de la mitocondria. Este acetilcoenzima A es la que inicia entonces, se une al oxalato cetato, se une, forma citrato y forma aconitato, varios tipos, pasa por un tipo, por un ciclo. Y después se une, se transforma otra vez en oxalacetato, que se une otra vez al acetilcoenzima A y el ciclo continúa, continúa. Pero en este ciclo, señores, lo que quiero que vean es lo siguiente. ¿Recuerdan que la semana pasada hablamos del NAD? En este ciclo, el NAD entra en función. En varias partes del ciclo entra en función y el cuerpo va a producir NADH. Y hay otra coenzima que se llama FAD, que en un momento, cuando se está transformando de succinato a fumarato, en este proceso y en otros más adelante, la FAD entra en función y se produce la FADH. Estos dos que están aquí, el NADH y el FDH, son los que van a entrar a la fase final de la respiración celular. Recuerda que, recuerda que dijimos que la respiración celular son tres fases: glucólisis, ciclo de Krebs y la fosforilación oxidasa. Bueno, la glucosa entra en glucólisis, se divide, se destruye para formar el acetilcoenzima A. Esto entra en el ciclo de Krebs y finalmente entonces la NADH y la FADH entra a lo que llaman en la fosforilación oxidasa, que junto con el oxígeno, aquí es donde se produce el 90% de la energía, señores. Cuando ocurre la fosforilación oxidativa, es cuando se produce el 90% de la energía. Durante el proceso, mientras la glucosa se transforma en acetilcoenzima A, también se produce ATP, energía. En el ciclo de Krebs también hay producción de energía, pero es aquí, en la parte de fosforilación oxidativa, donde se produce el 90% de la energía celular. Señores, esto es clave para la vida. Ese ATP es lo que hace que estemos vivos, que funcionemos, inclusive hasta que nos curemos de enfermedades. El ATP, que es adenosín trifosfato, es la traducción, pero vamos a hablar de ATP, energía. Pero están viendo dónde empezó todo.
¿Están captando dónde empieza todo este ciclo para producir energía? Señores, de la glucosa, de la glucosa. ¿Y qué es la glucosa? Azúcar en la sangre. ¿De dónde viene esa, esa glucosa? Viene del metabolismo de los carbohidratos. Es un azúcar. El cuerpo necesita azúcar de los buenos. Necesita consumir carbohidratos para que pueda haber el metabolismo y se produzca la glucosa en la sangre y a la vez comience todo lo que es la respiración celular y allí dentro de la mitocondria se produzca la energía que la célula requiere para estar activa y para que funcione todo el organismo. Y esto cuando digo de célula, esto ocurre en cada célula del cuerpo, en las células del cerebro, en las células del corazón, en las células del hígado, del riñón, en cada órgano que están compuestos por células, adentro, en la mitocondria, ocurre toda esta maravilla que se llama respiración celular. Pero para que esto ocurra, tiene que haber, señores, glucosa, glucosa. Ahora, un dato importante es este. Aquí vemos al cerebro. Señores, el cerebro pesa apenas un 2% del peso completo del cuerpo. Un 2%. Pero ese órgano se lleva el 20% del ATP que se produce en el organismo. Imagínense. Nuestro cerebro es el principal consumidor de glucosa, azúcar. Por eso que es importante que podamos consumir carbohidratos saludables que se transforme en glucosa en la sangre y que esta glucosa inicie un proceso de respiración celular dentro de cada célula, allá en la mitocondria, y se produzca la energía que el cuerpo necesita para vivir, para repararse, para regenerarse y para curarse. Así de sencillo. Para todo se necesita ATP, adenosín trifosfato. El cerebro va a utilizar el 20% de toda esta energía. Es decir, que un porcentaje de la glucosa se va al cerebro a nivel celular y allí ocurre la respiración celular para producir ATP. Entonces, vean lo importante de la glucosa en el cuerpo, en su medida correcta. No debe estar deficiente ni debe estar en abundancia que sobrepase las cantidades normales. Ahora, viene a colación lo que hace la gente que promueve la dieta keto. La dieta keto, básicamente, lo que hacen es subir la cantidad de grasa en la ingesta diaria y reducen al mínimo los carbohidratos. Algunos por allí evitan cualquier tipo de carbohidrato, cualquier tipo de carbohidrato. En este momento, cuando la persona entonces deja de consumir carbohidratos o lo consume en muy mínimas cantidades y sube la ingesta de grasa, ¿cómo va a ser la célula para respirar entonces? Escuche bien esta parte. ¿Cómo va a ser la célula para respirar si en este caso ya los niveles de glucosa van a bajar porque hay baja, poca o nada de ingesta de carbohidratos? ¿Cómo hace para respirar? Muy bien. Vean lo maravilloso que es nuestro organismo. Vean aquí la parte izquierda arriba, donde dice ácido graso, grasa. Una vez que el organismo detecta, escuche bien esta parte,
Una vez que el organismo detecta que no hay glucosa en la sangre, se activan una serie de hormonas y el hígado, como tiene reserva de glucosa, comienza a producir glucosa. En el hígado se comienza a producir glucosa como un mecanismo de defensa para entonces que se cumpla la respiración celular. Así de sencillo, que es clave. La glucosa es clave para la respiración celular. Recuerden que la glucosa se transforma en acetilcoenzima A y que al final esa es el combustible que va a usar la célula para respirar. El acetilcoenzima A. Ahora bien, el hígado no puede producir glucosa a largo plazo. Él tiene una reserva. Produce la glucosa. Cuando se acabe la reserva, entonces se activa otro mecanismo en el cuerpo y los ácidos grasos, la grasa, comienza entonces a ser metabolizado por varias coenzimas. Entre ellas aquí entra de nuevo la NAD, NAD o la FAD, entre otros. Entran a una serie de reacciones bioquímicas con el ácido graso y ¿saben en qué lo convierten? En acetilcoenzima A, señores. Ese acetilcoenzima A, anteriormente, el cuerpo lo metabolizaba de la glucosa, pero como no hay glucosa, los mecanismos se activan y una serie de coenzimas transforman los ácidos grasos en acetilcoenzima A, que realmente es entonces el combustible que va a estar allí en la mitocondria y va a iniciar el ciclo de Krebs, que ya dijimos. Los triglicéridos son ácidos grasos que van a estar allí y esos ácidos grasos se van a convertir en acetilcoenzima A y ella va a entrar en el ciclo de Krebs, que ya dijimos. Aquí en el ciclo de Krebs se va a producir NADH, FADH2, GTP, que es una forma también de ATP, un precursor del ATP, y esto al final va a producir el ATP o la energía que el cuerpo necesita en la etapa final de la respiración que se llama fosforilación oxidativa. Este es el ciclo. Y lo mismo ocurre si no hay grasas en el cuerpo. En este momento, el cuerpo va a buscar los aminoácidos que están en los músculos y una serie de reacciones bioquímicas con la FAD, la NAT, NAD, van a convertir esos aminoácidos también en acetilcoenzima A para que pueda respirar la célula, se forma el ciclo de Krebs y al final la fosforilación oxidativa produce la mayor cantidad de energía en el cuerpo o ATP. Vean todo el proceso que hay en el organismo. Al final, el organismo en primera instancia va a respirar celularmente a través de la glucosa que se forma, que se deriva de los carbohidratos. Hay una glucólisis dentro de la matriz celular en el citoplasma. Ahí la glucosa, la glucólisis, genera unos componentes que van a entrar al- a la mitocondria y allí se van a transformar en acetilcoenzima A y ahí inicia el ciclo de Krebs. Ahí se produce ciertos cambios bioquímicos igual hasta llegar finalmente a la respiración total y se produce el ATP, la energía que el cuerpo necesita. Si un organismo está acostumbrado ya a usar la glucosa para la respiración celular y deja de consumir drásticamente carbohidratos, bajan los niveles de glucosa excesivamente. Esto puede provocar mucho malestar en la persona
sudoración, desmayo, inclusive hasta la vida está en riesgo. Es malo, es mala la, es malo lo que dijimos aquí sobre la dieta keto. No. Primero, esta dieta tipo keto lo deben hacer personas que bajo estricta vigilancia con personas que sepan del asunto. Personas que tengan patologías de cualquier tipo no deberían hacer dieta keto. Deben estar relativamente saludables. Y por otra parte, no se recomienda hacerlo de por vida, como algunos lo dicen. Noten los siguientes datos que está pasando. Escuche bien los siguientes estudios científicos que se están haciendo. Escuche bien esta parte. La universidad, la universidad, ya le voy aquí a mencionar, la Universidad de Centros de Ciencias de la Salud de Texas, en Estados Unidos, ya tiene más de 20 estudios que demuestran lo siguiente. La dieta keto ayuda y hay varios beneficios en desintoxicación del organismo. De hecho, cuando alguien hace ayuno, inclusive lo que llaman ayuno intermitente o los que hacen ayuno, realmente lo que están haciendo es que dejan de comer carbohidratos y al no haber glucosa en el organismo, el cuerpo busca la grasa para producir la energía. Y hay allí el metabolismo y la respiración celular. Pero estos más de 20 estudios que ha hecho el Centro de Ciencia de la Salud de la Universidad de Texas demostraron lo siguiente. Cuando una célula entra en respiración celular con ácidos grasos en vez de carbohidratos con glucosa, llega un momento en que la célula se envejece muy rápido. Se acelera el envejecimiento, la célula deja de dividirse y peor aún, no se mueren. Eso es lo que se llama en medicina senescencia. La senescencia es un envejecimiento prematuro celular. La célula deja de dividirse, pero como le digo, peor aún, no se mueren. Al no morir y ceder espacio a células nuevas, comienza a haber un crecimiento anormal celular, que es el preámbulo inclusive de muchos tipos de cánceres. La célula tiene un ciclo de vida. Ella llega el momento que se divide, se subdivide y llega el momento en que ya se hace infructífera y ella entra en apóstosis celular, donde muere y el organismo entonces la saca del cuerpo para dar lugar a células nuevas. Estos estudios que hizo esta universidad y otros estudios que se están haciendo al respecto, recuerden que la dieta keto, la dieta cetogénica, es, aunque tiene mucho tiempo que se sabe, en los últimos tiempos ha cobrado un boom y hay estudios al respecto. Y los estudios no dicen que sea mala la dieta cetogénica, no que sea mala. Si lo hacen por largo plazo, por mucho tiempo, los estudios están demostrando que hay una senescencia, hay un envejecimiento celular prematuro. La célula deja de dividirse y no se muere. No hay la apoptosis celular para que el cuerpo entonces la pueda identificar y sacarla y darle paso a células nuevas. Se acumula en el cuerpo a nivel de los órganos, comienza a haber más células que van cayendo en esta senescencia, van envejeciendo, se hacen, no son productivas, no se mueren y eso crea allí un caos a nivel celular. De modo
que hay que tener cuidado. O sea, lo que hacen este tipo de dieta cetogénica es bueno que lo haga bajo guía de personas que sepan. No es que sea mala, pero se puede hacer en un momento dado para aquellos que quieran acelerar el metabolismo de las grasas. Es muy efectiva, pero a largo plazo los estudios están demostrando cuidado al respecto. El principal mecanismo de la respiración celular para que funcione y haya ese ciclo normal dentro de la célula, allí en la mitocondria, y se produzca ATP o energía, el principal combustible viene de la glucosa que viene a raíz de los carbohidratos. Ese es el mecanismo normal. Cuando esta falla, se activan las emergencias en el organismo y busca entonces la grasa. Cuando esta falla, se activan otras emergencias y busca los aminoácidos en el músculo. Cuando ya no hay en ninguno de los tres, hasta ahí llegó la vida. Esa es la respiración celular y el metabolismo del organismo. Por eso es que es importante que tengamos un buen balance en nuestra nutrición diaria. Y aquí entra en juego lo que es la nutrición ortomolecular, porque ya la nutrición ortomolecular estudió las cantidades exactas de carbohidratos, de grasas, de proteínas que el cuerpo necesita para su función normal y regular. Así de sencillo. Ya eso se ha estudiado, lo que el cuerpo necesita, la cantidad exacta. Y se demuestra que estos tres macronutrientes deben estar en la comida diaria. Por allí he visto muchos productos que han elaborado proteínas que donde reemplazan una comida y muchas veces estos productos son solamente proteína. No tienen ni grasa saludable ni buenos carbohidratos. No puede reemplazar una comida. Es por ello que nosotros podemos decir realmente que el producto Nutrec de GoLife, que algunos a veces ven el contenido y se alarman porque tiene carbohidratos, porque tiene grasa, señores, en una dieta balanceada debe haber proteínas, buenos carbohidratos y grasas saludables. Eso es importante para el metabolismo y la respiración a nivel celular. Un organismo normal es capaz de metabolizar esto como debe ser. Y en conclusión, pudiéramos decir que el organismo produce dos hormonas clave para regular el azúcar en la sangre. Hay dos hormonas clave. Vamos a ver si alguien pone ahí en el chat cuáles son esas dos hormonas claves que el organismo produce para regular el azúcar en la sangre. Vamos a ver si alguien por allí lo pone. Muy bien, Jorge. La insulina es una. La insulina es una. Y la otra, vamos a ver, ¿cuál es la otra? Una es la insulina y la otra es, muy bien, Antoine, glucagón. Excelente, excelente. Muy bien. ¿Cómo actúan estas dos enzimas en el cuerpo? Escuchen bien. Ya todos sabemos, ya todos sabemos que las células beta del páncreas son las que produce la insulina. Y la insulina es para metabolizar el azúcar que está en la sangre y ayuda como una llave para que entre en la célula el azúcar o la glucosa para que inicie el proceso de respiración celular. Muy bien, la insulina, repito, se encarga de llevar de la mano a la glucosa y la introduce en la célula. Se activa cuando comemos, se activa el páncreas, las células beta, produce insulina para recoger esos azúcares que están en la sangre, la glucosa en este caso, y la lleva a la célula, la introduce. Muy bien. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre si llegase a haber una
baja de glucosa en la sangre. No hay glucosa en la sangre, es muy baja. Entonces, el páncreas detecta eso y ahora se activan las células alfa. Ya dijimos que las células beta producen la insulina. Ahora se va a activar, como no hay glucosa en sangre, se va a activar las células alfa del páncreas y va a producir glucagón. Entonces, esta hormona es la que se va ahora a encargar de incentivar al hígado para que suba la producción de glucosa que tiene ahí reservada. Y el organismo entonces trabajaría con esa reserva de glucosa que hay en el hígado, activado por la hormona de la célula beta, la célula alfa del páncreas. De modo que estas dos hormonas, el glucagón y la insulina, se encargan de subir o bajar la glucosa que está en la sangre. Ese es el mecanismo normal que ocurre allí en la célula. Por eso que es importante que tengamos una comida balanceada para que nuestro organismo trabaje correctamente y normal, que no hayan emergencias, que no tenga que recurrir a otros medios para producir energía. Ahora, señores, todo este mecanismo, toda esta ruta metabólica que le hemos aquí conversado, toda esta ruta, eso tiene una cantidad de reacciones químicas y bioquímicas interesantes para producir la respiración celular. Lo expliqué de una manera lo más sencillo posible, que tengamos la idea de cómo es que funciona toda esta ruta metabólica que ocurre en la respiración celular y tengamos una idea de por qué funciona la dieta keto, por ejemplo. Algunos hacen dieta keto y no saben saben de que el cuerpo saca la energía de las grasas en vez de los carbohidratos, pero no saben el mecanismo de acción. Allí una idea general de qué es lo que está pasando y cómo los estudios que se están haciendo con este tipo de dieta están revelando que hay que tener cuidado, porque realmente el organismo entra en emergencia para buscar otra ruta para sacar la energía. Pero si mantenemos esa alerta en nuestro organismo por mucho tiempo, se está estudiando de que no es bueno. Hay que tener cuidado. Vamos a tener mejor una dieta balanceada y que nuestro organismo se encargue de procesarlo y hacer lo que tenga que hacer para mantenernos con energía. Así que los invito a que investiguen un poco más para los que quieran saber más del tema, pero básicamente, si nosotros tenemos una nutrición balanceada con los tres macroelementos, que es carbohidratos, grasas y la proteína, con sus respectivas vitaminas y minerales. Recuerdan que la vitamina B3 y también el aminoácido triptófano son clave para que el organismo produzca NAD. Y esto a su vez juega un papel importante allí dentro de la mitocondria para la respiración celular y formar energía o ATP. Así que ahí le dejo toda esa información, queda grabada para que no pudo estar o para que quiera repasarlo y profundizar más en el tema. Vamos entonces a dejar de grabar.